Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es 2 Corintios 5:17. En esta 2 Corintios, algunas versiones dice, es que está en Cristo es una nueva creación. Es una nueva creación. Esa palabra, no la olvide, una nueva creación. Somos una creación nueva. Cuando nacimos, sí fuimos creados y nacimos de papá y de mamá. Pero cuando vinimos a Jesús, volvimos otra vez a ser ahora creados. Amén. Pero no engendrados ahora de papá y mamá, sino engendrados ahora por el Espíritu Santo y hemos sido hechos hijos de Dios. Amén. Puede tomar asiento. Hemos estado hablando sobre, recuerdan las bendiciones, solamente vamos a tomar las bendiciones que hemos estado tratando, las que están en el libro de Jeremías capítulo 31 y de Ezequiel capítulo 36. Hemos estado tratando, ¿no?, con estas bendiciones que Dios habló por boca de sus profetas que vendrían a hacer en el nuevo pacto. La vamos a entrelazar, ya que ellas, ambos profetas, en eso simplemente estaban concertando y estaban orquestando lo que sería el nuevo nacimiento, como el sello, como la señal del pueblo de Dios en el nuevo pacto. Y comenzamos a hablar, dijimos, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Estuvimos tratando en daré mi ley en su mente, nos centramos más y nos enfatizamos más sobre la ley. Estuvimos hablando de que la ley a la que se refiere aquí, cuando Dios dice, tú sabes, pondré mi ley en su mente, se está refiriendo a la ley moral de Dios. La ley moral de Dios que nosotros conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos, es la ley moral de Dios. Ustedes van a ver que en el transcurso yo voy a tratar de decirle y repetirle en todo tiempo la ley moral, la ley moral, la ley moral de Dios. Para que sepan que la ley moral es el Decálogo, son los 10 mandamientos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Se está refiriendo a la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es la que revela atributos del carácter de Dios, especialmente la santidad de Dios, la verdad de Dios y la justicia de Dios. Atributos que Dios, escuche esto, atributos que Dios puso en el hombre cuando lo creó. Cuando Dios creó al hombre, que lo hizo, ya esas explicaciones están en el 2 o en el 3, no me recuerdo, pero cuando Dios hizo al hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza, su imagen era que el hombre es espíritu, pero la semejanza que Dios puso en el hombre era que el hombre, Dios creó al hombre para que el hombre como espíritu podía tener comunión con él y conocerlo. Amén. Y así a su vez, al tener comunión con Dios y andar con Dios, el hombre pudiera manifestar o revelar el carácter de Dios. Entonces la semejanza es que Dios puso en el hombre verdad, justicia y santidad. Amén. Que fue lo que el hombre perdió cuando el hombre pecó. Esto es muy importante que lo tengan en su corazón, porque esto vamos a demostrar un poquito todavía sobre la vigencia de la ley que está vigente. Vamos a demostrar un poquitito más todavía con este punto. Amén. Hermano, es importante. Escuchamos muy frecuentemente y en todo tiempo, no, porque ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley civil, no estamos bajo la ley ceremonial. Porque en Cristo se cumplió. Y la civil era para que Israel se gobernara como nación. Pero la ley moral está vigente porque Dios no ha dejado de ser quien Él es. Amén. En su carácter hay todavía santidad, hay justicia y hay verdad. Y por cuanto Él no ha dejado de ser quien Él es, Él tampoco ha cambiado de idea para que nosotros dejemos de revelar los atributos que Él nos dio, que revelásemos para que los demás pudieran conocerlo a través de su pueblo. Amén. Amén. Ok. Entonces, Jesús mismo vimos que Dios énfasis también en la ley moral de Dios. Jesús dijo claramente que Él no había venido a abrogar la ley,
que Él había venido a cumplirla. Aquí me voy a detener y póngale atención a esto. Jesús había venido a cumplir la ley. Escuche, Jesús vino a cumplir la ley moral, o sea, los 10 mandamientos. Jesús cumplió todas. Momento. Jesús vino como hombre, participó de carne y sangre, nació de mujer y nació bajo la ley. Jesús cumplió la ley civil. Él se sujetó a las reglas del gobierno. Amén, del gobierno. Jesús cumplió, podemos decir, pero en esta forma, porque se cumplieron en él las leyes ceremoniales. ¿Me explico? En él se cumplieron las leyes ceremoniales, pero él estuvo de acuerdo. Y la ley moral, los 10 mandamientos, Jesús los cumplió perfectamente. No hubo en él absolutamente ninguna desobediencia. Entonces, él la cumplió perfectamente. Como él la cumplió perfectamente, él satisfizo la justicia de Dios. Ahora, ¿cuál justicia? Él satisfizo la justicia que es conforme a la naturaleza de Dios, la justicia innata de Dios, que es propia de su naturaleza. Decimos Dios es amor. Él es. Recuerde, en todos los atributos Dios es. Dios no tiene, Él es. Amén. En Hebreos, en el primer capítulo de Hebreos dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia. Y vamos a tomar esa palabra. Usted sabe que el Espíritu Santo tiene que tomar como palabras humanas para que podamos entender nosotros, ¿verdad? En Hebreos dice que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Entonces vamos a decir que Dios en su ser intrínseco, su sustancia tiene esencias perfectas. Y las perfecciones de su esencia está el amor, está la santidad, está la justicia, y está verdad, todos los atributos, todo lo que Él es, se le llaman perfecciones de su esencia, de su naturaleza, de su sustancia. Cuando Jesús satisfizo la justicia divina, Jesús estaba satisfaciendo estaba Él la justicia propia conforme a la naturaleza de Dios. La justicia de Dios que dice que la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios, por cuanto es santo, demanda perfecta obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. Esa fue la que Él satisfizo, que nunca nadie jamás lo hizo, ni lo hará, ni lo podrá hacer nunca jamás. Solo Jesús pudo cumplirla. Amén. Él es el santo, Él es el perfecto. Ahora bien, guarde esto en su corazón. La justicia que Él cumplió, que satisfizo, la justicia innata de Dios, la justicia que es propia de su naturaleza, fue la justicia, estoy hablando de otra justicia, que es por la ley. Entonces ya entendimos. Hermano, este es muy importante porque este es el fundamento de nuestra fe. Cuando usted dice, oh sí, no fue imputada la justicia de Cristo, pero ¿cuál justicia? ¿Y por qué? ¿Y de dónde salió? ¿Y de dónde surgió? Tenemos que saber estas cosas, porque eso es lo que nos da seguridad y certeza de nuestra salvación. Amén. Bueno, volvemos otra vez. Entonces Jesús no solamente la cumplió satisfaciendo la justicia divina y la santidad de Dios, sino que también vino a revelar el espíritu de la ley. Los santos hombres de Dios que escribieron las escrituras, dice la palabra de Dios, que fueron inspirados por Dios. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres. Le voy a explicar esto. ¿Qué significa ser inspirados por el Espíritu Santo?
Ser inspirado por el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo respira o sopla, como se quiera llamarlo, imparte algo en ese hombre, algo que él quiere que esa persona sepa y lo declare. ¿Ok? Por eso, en la palabra de Dios, como fue inspirada, estos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En sus palabras estaba el soplo de Dios, había Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, la palabra que os he dicho es Espíritu y es vida. Dijo también porque la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. La letra viene siendo el logos de Dios que escuchamos decir. El logos es la letra. Usted puede tener mucha letra en la cabeza. Usted puede saberse la Biblia. Hay personas que estudian literatos, filósofos, lo que sea, que pueden conocerse la Biblia desde la primera hoja hasta la última. Y pueden ser hasta ateos, y los hay ateos. ¿Por qué? Porque lo que tienen es logos. Lo que tienen es letra. Y dice Jesús que la letra mata. Era lo que pasaba con la ley. Ellos no podían salvarse porque ellos solamente lo que veían eran letras. Ahora, ¿por qué ellos solamente veían letra y no podían recibir el rema? ¿Cuál es el rema? El rema es el espíritu de la letra. O sea, el soplo de Dios, lo que realmente Dios quería impartir. ¿Y por qué ellos no podían? Porque no había Espíritu Santo en ellos. Y lo único que ellos podían tener eran la letra y los mataba. Porque ellos veían, tomaban la letra, pero no había en ellos poder ni vida para poder cumplirla. Amén. Entonces la letra los mataba y estaban bajo condenación. De hecho, el antiguo pacto se llama el ministerio de condenación, ministerio de muerte. Por eso todo lo que estaba bajo la ley estaba bajo condenación. Porque para salvarse, entonces tenían que cumplir, pero no podían. Porque no había en ellos ni Espíritu Santo, no había en ellos vida para poder vencer. Amén. Okay, muy bien, entonces vamos muy bien. Todas estas cosas es importante porque eso les va a ayudar a ustedes a entender no solamente lo que les enseño, todo lo demás, aun cuando ustedes estén estudiando y leyendo las Escrituras. Amén. Amén. Así que ya tenemos que, es el aliento de Dios en ello, por eso hay poder de Dios en las Escrituras. Usted puede no confiar en nada, usted no puede confiar en nada, pero siempre crea y confía que en la palabra de Dios hay poder. Yo he escuchado a veces, no, porque esa persona, mira, caerle a ese porque es un tal, un cual, tan, ese sí que es difícil. Cuando tú dices que una persona es difícil de que Dios lo toque, es porque tú estás pensando en tu habilidad para presentarle el Evangelio. Tú estás pensando en lo que tú sabes para presentar el Evangelio. Tú estás pensando en tu propia fuerza para presentar el Evangelio. Tú te estás mirando tú. Pero cuando tu fe está en que la palabra de Dios tiene el aliento de Dios y tiene el poder de Dios, usted la va a exponer porque es el poder de la palabra de Dios quien va a trabajar en la persona que lo recibe. Amén. Así que no hay nadie tan tremendamente malo que no pueda ser cambiado por Dios. Amén. Y esta es la fe que tenemos que tener y no pare su boca y predique la palabra de Dios. Entonces cuando aquellos saduceos y aquellos fariseos le preguntaron a Jesús que cuál era el primer y gran mandamiento, recuerdan, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí Jesús les estaba a ellos revelando el espíritu de la ley. Ahí, con estas palabras, Jesús le estaba revelando a ellos el espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque si ellos obedecían esos mandamientos que ya ellos conocían, si ellos lo obedecían, pues estaban amando a Dios, o estarían amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. ¿Ok? Pudiéramos inclusive hasta decir, escuche bien, y esto es lo lindo, nada más no me escuche esto, recuerde, a través de las Escrituras estamos conociendo a Dios. Y yo voy a repetírselo 1000 veces. Dios no cambia.
Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El Dios airado del Antiguo Testamento, airado con el pecado, sigue siendo el mismo Dios airado del Nuevo Testamento. Él sigue airado también con el pecado. Lo detiene la sangre de Jesús y la dispensación por la cual Él mismo hizo juramento por su nombre. La dispensación de la gracia por un periodo de tiempo nada más. Pero usted verá que Dios no cambia, que es el mismo desde el principio. Cuando Él creó al hombre, Él le dio un mandamiento, ¿verdad que sí? En ese mandamiento, uno solo, fíjese, no existían los 10. No existían los 10. A un solo le dijo: del árbol que está en medio del huerto no comerá, porque el día que de él comiere ciertamente. ¿Qué ve usted en ello? Porque el día que de él comiere ciertamente morirás. ¿Qué usted está mirando en ello? Yo ahí estoy mirando que desde un principio desobediencia es pecado. Y estoy mirando que la paga del pecado es el día que de él comiere, o sea, el día que desobedezcas, te mueres. Separación de Dios. ¿Se da cuenta que no vino esto cuando vino la ley mosaica? Que desde el principio ya estaba establecido que pecado es desobediencia a Dios. Él le dijo: ciertamente morirás. Si el hombre tenía toda la capacidad, el hombre, en él estaba toda la habilidad y la capacidad para obedecer, porque Dios había puesto en el hombre justicia, santidad y verdad. Él tenía toda la capacidad. En ese solo mandamiento estaba el espíritu en esa ley. El espíritu de esa ley es el mismo primer gran mandamiento. Él tenía la capacidad de poder amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Él tenía esa capacidad. Él pudo hacerlo, él debió hacerlo, pero demostró cuando desobedeció que no amó a Dios como Dios demandaba que se le amara. Adán desobedeció a Dios y Adán incurrió en la pena de muerte, separación de Dios. Les recuerdo que muerte bíblicamente, según la Biblia, es separación de Dios, y eso es lo que trae el pecado. Él desobedeció, él no amó a Dios como Dios demandaba, pero sí hubo uno llamado Jesús y llamado por las Escrituras, un segundo Adán, que él sí amó a Dios su Padre, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, amado. Jesús amó a Dios su Padre siempre y hasta siempre. En su vida terrenal, Jesús en su ministerio, le oímos muchas veces decir: no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Cuando él dice esto, ¿qué está haciendo él? Está negando su voluntad para hacerla de Dios. Está obedeciendo al Padre. Está demostrando que ama al Padre, porque amar a Dios es obedecerlo. La evidencia de que amamos a Dios es cuando le obedecemos. No diga que ama a Dios si no obedecemos a Dios. Amén. ¿Sabe que cuando decimos que amamos a Dios y no obedecemos, nos hacemos doblemente pecadores, porque entonces somos hipócritas? El que no obedece a Dios no ama a Dios, no es verdad. Jesús lo amó siempre y hasta siempre en su vida terrenal. Lo amó cuando lo azotaban, cuando estaba en Getsemaní, cuando en aquel momento de angustia donde sintió su alma angustiada hasta morir, donde sintió aquella presión porque se apartó para orar con el Padre, se apartó para buscar el rostro del Padre, y lo que se le abrió fue el mismo infierno. Porque en su espíritu lo único que pudo ver fue la copa de la ira del Padre que él tendría que tomar. Pero 3 veces oró y 3 veces le dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
O sea, que amó a Dios allí en el huerto de Getsemaní, aún bajo esa presión, aún con su alma angustiada, él seguía amando a Dios. Amó a Dios cuando fue crucificado, cuando clavaron sus manos, cuando clavaron sus pies. Dice la palabra de Dios que enmudeció como oveja, fue al matadero y no abrió su boca. Él sabía que él era el Cordero de Dios que había venido a quitar el pecado del mundo. Él amaba a Dios. Mientras lo crucificaban, mientras clavaban sus manos, mientras clavaban sus pies y lo levantaban, en ese momento yo quiero que tú entiendas que él estaba amando a Dios y nos estaba amando a nosotros, porque seríamos nosotros el fruto de su aflicción. Y aún cuando lo levantaron, todo lo que pudo decir fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús amó a Dios siempre y hasta siempre. Y cuando escuchamos aún en aquel momento de tinieblas, cuando todo se hizo oscuro, cuando los que estaban allí presentes al pie de la cruz no podían entender la transición que estaba pasando entre el Hijo y el Padre. Pero aún en ese momento, cuando sabemos y está registrado en las Escrituras que escuchamos a Jesús decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Escuchamos un grito desgarrador de su propio vientre. Tuvo que hacer un grito terrible. ¿Sabe por qué gritó así? Gritó así porque allí en ese momento, cuando el Padre lo abandonó, cuando el Padre le dio la espalda, nuestros pecados lo estaban separando del Padre. Y en ese momento él estaba amando al Padre y gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestros pecados lo estaban separando de Dios. Jesús amó a Dios de una manera perfecta, porque su perfecta obediencia fue la evidencia de que Jesús amó a Dios. Dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al igual que al principio, y esto es también muy importante, al igual que fue en el comienzo, hermanos, desde los principios de la humanidad, desde el principio, las tentaciones que vienen de Satanás. Pero el propósito de las tentaciones es verte caer. Y Dios la permite. ¿Y sabe por qué Dios la permite? Porque Él no puede hacer nada que Dios no le permita. Pero Dios la permite. ¿Sabe para qué Dios le permite? Para darnos a nosotros la oportunidad de demostrarle que lo amamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esa es la oportunidad que tenemos de demostrarle a Dios nuestro amor por Él. Las pruebas vienen de Dios. Y las pruebas, Dios nos trae las pruebas y nos permite las pruebas con el propósito de que nosotros podamos demostrar nuestra fe en Dios para que Él sea glorificado. O sea que tanta una como la otra, en nosotros, hermanos, hay un potencial, hay un poder. Escúchame bien. El poder más fuerte que nosotros podemos tener para vencer una tentación es el amor a Dios. El poder más fuerte que nosotros podemos tener para pasar una prueba, porque dice la Biblia que
La fe es como el oro y tiene que ser probada. Y que pasemos la prueba, que en medio de ella aprendamos lo que Dios trata de enseñarnos. Y lo que nos hace a nosotros permanecer en Dios y seguir en Él en el momento de la prueba es nuestro amor hacia Dios. Amén. Cuando el amor hacia Dios nos ayuda a vencer la prueba, nos ayuda a vencer la tentación, le estamos demostrando a Dios que lo estamos amando con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Porque la obediencia a Dios es la evidencia de que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Significa con todo nuestro sentido, nuestras emociones, afectos, todo involucrado. Nuestro espíritu, alma y cuerpo deben estar involucrados en nuestro amor a Dios. ¿Por qué? Tenemos que amar a Dios con todo, porque Él lo dio todo. Él nos amó con todo lo que tenía. Él dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Te voy a decir una verdad. Si no vas a amar a Dios como Él demanda, Él no te va a recibir nada. Él sabe lo que quiere y cómo lo quiere y nos ha habilitado y capacitado. Él no nos va a pedir nada que Él antes no nos haya dado. Él quiere ser tu Dios. Porque luego yo creo ya que para el final concluimos precisamente en eso. Porque toda una razón. ¿Y cuál es? Vamos a ver el propósito de Dios para poner esa ley. Vamos ahora, yo creo que ya entramos ahora a la ley. Cuando nosotros pecamos, no, quiero darle este punto también. Cuando nosotros pecamos, ¿por qué en medio de ello tenemos nosotros que el amor hacia Dios sea el poder superior y más fuerte que ningún tipo ni clase de tentación? ¿Por qué? Porque cuando pecamos, hermano, contra Dios, pecamos. Nuestra violación es contra Él. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 51? Mis rebeliones están siempre delante de... Conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solamente he pecado. Él había enviado a Urías el Eteo, ¿recuerdan? Había adulterado con la esposa de él y después lo había enviado al frente de batalla para que lo mataran. Y lo mataron, o sea, tú sabes, hubo adulterio, hubo también homicidio. Diríamos, ay, pero pecó contra hermano. No, él reconoció que contra quien él pecó primero que nada fue contra Dios. Porque Él es el que dice, no matarás. Dios fue el que dijo, no adulterarás. Amén. Él desobedeció a Dios. Entonces cuando pecamos, cuando hace una mentira, cuando haga lo que usted quiera, recuerde que es contra Dios. Amén. Allí en la cruz, esto es muy hermoso también, porque allí en la cruz Jesús, le dije que todo que Dios nos trae pruebas, las pruebas vienen de Dios para darnos la oportunidad, ¿no?, de demostrarle nuestra fe con el fin de que Él sea siempre glorificado. ¿Cómo glorificamos a Jesús? Jesús dio evidencia de su amor por el Padre, ¿verdad que sí? Dio evidencia, fue obediente, perfecto, hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, allí en la cruz, Él ya finalmente glorificó a Dios. ¿Por qué? Porque glorificar a Dios significa, no es decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso no es glorificar a Dios. Eso es una cultura cristiana nada más. Amén, santo, gloria a Dios. ¿Y tu corazón qué? ¿Y tu vida qué? ¿Y tu testimonio qué? ¿Qué es gloria a Dios ni gloria a Dios? Glorifica a Dios con tu vida. Amén. Que tu vida pueda, escuchen, glorificar a Dios es cuando tu vida puede manifestar atributos de Dios. La gente puede ver y decir, wow, glorificar a Dios en ti. Wow, tremenda obra ha hecho Dios en ese hermano, en aquella hermana. Amén. Eso trae gloria a Dios cuando los demás pueden ver un cambio en ti radical. Que hay una nueva creación ahora de Dios que revela y manifiesta quién Dios es. Amor, bondad, santidad.
Jesús en la cruz del Calvario glorificó al Padre porque en él fueron manifiesto el amor de Dios. Dios mostró su amor en él, enviando al Hijo. Allí Jesús glorificó completamente al Padre porque de la santidad fue manifiesta en Jesús, la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no perdonó ni aún a su Hijo. La ira de Dios vino sobre él. Manifestó Jesús allí la verdad de Dios, porque todo lo que Dios había dicho, la justicia de él fue satisfecha, la paga de pecado es muerte, hubo una separación del Padre y el Hijo, y él llevó el castigo de nuestra paz. Entonces, Dios fue glorificado en el Hijo allí en la cruz. Por eso le dijo Jesús orando: glorifícame, Padre, algo tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él glorificó al Padre. Pero ¿qué pasó luego más tarde? El Padre lo glorifica a él. Amén. Lo exaltó hasta lo sumo, le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús también le dijo a los fariseos y saduceos, y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como ven, Jesús no estaba abrogando los mandamientos. Él simplemente los mandamientos los resumió en dos: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque los 4 primeros se dirigen hacia Dios. Y los otros 6 es hacia el prójimo. Él solamente los resumió Dios. Si tú amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, tú vas a cumplir los 4 primeros. Y si tú amas a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, tú vas a cumplir los otros 6. Porque es Dios quien ordena amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén, qué bueno. Jesús no estaba, ¿verdad? No, cambiando. Siguen en vigencia todavía. No tendrás dioses fuera de ajenos fuera de mí. No te harás esculturas ni te postrarás ante ella. Siguen en vigencia. Están vigentes todavía. Todavía eso está prohibido, entonces está en vigencia los mandamientos. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiende a la idolatría. Recuerden una cosa, hermanos queridos: no hemos sido glorificados, todavía el pecado mora en nosotros. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas, no te harás escultura, ni ninguna imagen, ni de lo que está en los cielos y en la tierra, etcétera, etcétera, está en vigencia. Porque nuestro corazón tiende a la idolatría. Amén. No matarás. No desearás la mujer de tu prójimo. No hurtarás. Están en vigencia. Usted no puede matar a una persona. Entonces están en vigencia. ¿Por qué? Porque nuestro corazón todavía tiene tendencia hacia el mal. Entonces los mandamientos están en vigencia. ¿Ok? Amén. La ley moral de Dios, escuche esto que también nos va más todavía a fincar. Entonces, la ley moral de Dios está relacionada íntimamente con el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio y hacemos un llamado, ¿a qué llamamos a la gente? ¿A qué los llamamos? ¿Los llamamos a qué? A que se arrepientan, ¿verdad que sí? Arrepentimiento para que obtengan perdón de pecados. Los llamamos, pero que se arrepientan ¿de qué? ¿Qué es pecado? Toda desobediencia a la ley de Dios. Amén. Los llamamos a que se arrepientan de una vida que llevan desobedeciendo a Dios, ignorando a Dios. Los llamamos para que se arrepientan, o sea, para que cambien de mentalidad y se vuelvan a Dios y comiencen a caminar los caminos de Dios. Los traemos a la cruz para que reciban perdón de pecados, si creen. Entonces está relacionado con el Evangelio. Cuando usted se arrepintió, que vino a Cristo, usted se arrepintió fue ¿de qué? De su vana manera de vivir a su manera.
Mire a ver cuántos mandamientos violó. Todos. Los violó todos. Los violé todos. Yo los violé todos. Porque la Biblia dice que el que falla en uno solo es culpable de todos. Así que si usted me puede decir, yo en mi vida solamente hablé una mentira, pues mira, fallaste en todos. Amén. Así que no podemos medirnos quién más. Aquí todos violamos la ley de Dios. Todos íbamos caminos al infierno. Todos estábamos condenados. Aquí no hay nadie más que nadie. Todos íbamos camino al infierno. Y todos hemos sido perdonados por gracia. Amén. Aleluya. Porque un acusado puede defenderse ante sus acusadores, ¿no? Y va a ser inocente mientras pueda demostrar su inocencia. Pero cuando es Dios quien te acusa, ¿quién puede demostrar inocencia? Cuando es Dios, ¿quién es inocente? Amén. La ley moral está íntimamente relacionada también con la justificación por fe. ¿Por qué? Porque cuando entonces venimos a la cruz, creemos en la obra de Cristo allí en la cruz de Calvario. Lo creemos, ¿verdad? No, sí, por fe que Él murió por mí, que ya Él pagó mi castigo. Y confesar, y Jesús es mi Señor. Y no solamente lo confesamos, yo le hablé ya mucho de eso. Tiene que haber una evidencia en el cambio de tu vida. Y naces de nuevo. ¿Qué sucede cuando aceptamos a Jesús de corazón, nos arrepentimos y cambiamos de mentalidad? ¿Qué sucede? La justicia que se originó en la cruz, que es por la ley. Esa justicia que solamente Jesús cumplió, que nosotros jamás podríamos cumplir. El Padre viene y la Biblia lo llama y es un manto de justicia. Esa justicia de Jesús, ese manto lo tira sobre ti, como si hubiese sido tú quien hubiese cumplido toda la ley. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Cristo, escuche bien, nosotros somos bautizados en su cuerpo para que nosotros vengamos a hacer todo lo que Él es. Él es justo, nosotros hemos sido justificados en Él. Amén. Me están haciendo sudar hoy. Amén. Y siendo nosotros culpables, Dios el Padre nos declara inocente, como si nunca hubiésemos hecho nada. ¿Es Dios entonces injusto? No. Él es justo. Él es juez justo. Por un hombre entró el pecado al mundo. Y con él entró la condenación a todos los hombres. Por uno. Cuando yo fui formada en el vientre de mi madre, lo que se formó allí fue una pecadora. Desde ahí, ya yo estaba bajo condenación, ya desde ahí yo venía ya muerta espiritualmente. Desde el vientre de mi madre que fui concebida, lo que se concibió allí fue una pecadorita. ¿Ok? Con un potencial de maldad. ¿Comprende? Cuando nací bajo condenación. Si me hubiera, claro, muerto cuando estaba chiquita, me salvaba porque no tenía conciencia. Estaba en la etapa de la inocencia. Pero cuando mis ojitos ya se abrieron, no hay inocencia que valga. Amén. Pero nacemos ya así. ¿Ok? No nacemos ya siendo pecadores. Entonces, por un hombre nacimos así, pecadores, bajo condenación, separados de Dios y todo eso. Pero de la misma manera, por otro hombre, un solo hombre, Jesús. Amén. Fuimos constituidos justos en Él. Amén. Así es que Dios, el Padre, es el juez justo. Él es el que justifica. No hay condenación para los que están. Esto es lo que se llama la justificación. Amén. Hemos sido justificados en Cristo. Fuimos constituidos pecadores en Adán, pero hemos sido constituidos justos en el segundo Adán, que es Cristo. Por eso dice Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados
pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice la palabra de Dios también que al que no conoció pecado, que es Jesús por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos constituidos la justicia de Dios en él. Nosotros somos justicia de Dios en Cristo, pero escuche, es en Cristo. Si usted no está en Cristo, su justicia no te está cubriendo. Nosotros somos justicia de Dios, pero es en Cristo. Esa es la gran diferencia. Amén. El profeta Jeremías dijo: daré mi ley en su mente, la escribiré en el corazón. Así es que cuando Dios anuncia el nuevo pacto que vendría, dice: ok, ya ahora en el nuevo pacto que voy a hacer, la ley no va a estar escrita en tablas de piedra. No van a tener que ir. Ellos tenían que leer todos los días el Pentateuco, tenían que irse, ¿no? Donde estaban los libros, donde estaba para leerlos y los mandamientos que estaban en tablas de piedra, tenían que irlo a leer, estaban fuera de ellos. Entonces Dios dice: ahora no van a tener que ir a buscar a ver dónde está la ley de Dios, porque ahora en este pacto que yo voy a hacer, se las voy a dar en su mente y se las voy a escribir en su corazón. Amén. Ahí habló él por Jeremías. Ahora la escribiré en el corazón. Pero ¿en cuál corazón? Con este corazón tan lleno de maldad. ¿En cuál corazón? Entonces habló Ezequiel, ¿recuerdan? Entonces le dije que tenemos que entrelazar estas bendiciones del nuevo pacto. Entonces, ¿en cuál corazón? No puede ser en este lleno de maldad. ¿En cuál corazón? Dice: daré corazón nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, Dios promete darnos un nuevo corazón. This is beautiful. Promete darnos un nuevo corazón. La palabra de Dios dice, escúcheme eso: quitaré el corazón de piedra. Antes de nacer de nuevo, dice Dios que el corazón nuestro era un corazón de piedra. ¿Qué es un corazón de piedra? La piedra tiene átomos, tiene moléculas, pero es un material inerte. Es un material que no siente, no padece. Escuchas la palabra y te rebota. Y escuchas la palabra y te rebota. Porque tienes el corazón de piedra. No amas la palabra de Dios porque tu corazón está endurecido. No es sensible a la palabra de Dios. Porque el corazón, se los voy a repetir, está endurecido. Y aunque hayas nacido de nuevo y Dios te haya puesto un corazón nuevo, tu corazón, si no amas la palabra de Dios, tu corazón está endurecido. Si no amas el orar con Dios, tu corazón está endurecido, pronto a cauterizarse. Y eso es cosa seria. Por eso dijo el Señor que el camino, la puerta es estrecha y pocos son los que entrarán por ella. Y no pretendo asustarlo, pero sí les digo la verdad. Amén. El corazón de piedra, por más semilla que se le ponga, por más semilla, ¿usted ha visto alguna vez una piedra salir de una mata? No germina, no da fruto. El corazón de piedra no da fruto. Por eso Jesús dijo siempre: por sus frutos los conoceréis. Esa es la clave que usted tiene que llevar siempre: por sus frutos. Mire el fruto de la persona. Ahí usted va a saber si viene de arriba o viene de abajo. Amén. Jesús dijo que del corazón del hombre adentro es que salen los malos pensamientos y salen toda clase de maldad. Vuelvo a repetirles que antes de nacer de nuevo, el corazón nuestro reina la maldad. Es un potencial de maldad. Lo dijo Jesús mismo, y toda clase de maldad sale del corazón del hombre, dijo Jesús. Por eso es que nosotros necesitamos que un corazón nuevo, y pondré un corazón de carne. Dijo: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Un corazón de carne es un corazón sensible a la palabra de Dios. Es un corazón que teme a la palabra de Dios, le teme a Dios, tiembla ante su palabra y da fruto a su tiempo.
Amén. Pondré un corazón de carne. Hay algo muy interesante y es en los corazones de las aves. Estuve leyendo que en los corazones de las aves tienen el corazón más pesado, más grande que el de los hombres y de muchos animales. ¿Por qué? Porque cuanto más se necesita que un corazón trabaje, más se le demanda, más demanda tiene ese corazón. Porque el corazón es el que está encargado de bombear la sangre por todo el cuerpo. Y las aves, cuando están asentadas, pero tienen que subir y luego tienen que volar, ¿qué sucede? El corazón está funcionando para poder llevar altura y para poder volar. Entonces el ejercicio continuo hace que su corazón se ensanche, ¿no? Sea como más pesado. Entonces vamos a traer esto un poquito ahora. Esto es en lo físico, en lo natural. Estamos hablando de las aves. Vamos a traerlo un poquitito ahora, vamos al reino ahora espiritual. Si nosotros tenemos que vivir una vida donde tenemos cada día que trascender, elevarnos y trascender carne y sangre y subir a las alturas y salirnos de lo que es tiempo y espacio y ir a la presencia de Dios y tener comunión con Dios. Si tenemos diariamente que tener, si mi vida tiene que ser una vida vivida en la atmósfera de Dios, en la santidad de Dios, en la atmósfera pura y santa de Dios. Yo necesito entonces un corazón diferente al corazón que traje por naturaleza. Necesitamos un corazón diferente al corazón con el cual nosotros nacemos. Si yo quiero ver las cosas, si mi vida tiene que tener perspectivas más altas, más elevadas, por encima de todo lo que sea terrenal y sensual, necesito un corazón nuevo, diferente al corazón que traemos por naturaleza. El salmista habló diciendo: correré en tus mandamientos cuando ensanchares mi corazón. Amén. Con un corazón de piedra jamás podremos elevarnos. Amén. Necesitamos un corazón nuevo, un corazón de carne, para poder tener comunión con Dios y vivir nuestras vidas en la presencia de Dios. Nunca debemos olvidar que para usted estar en la presencia de Dios, no tiene que estar aquí cantando gloria. Usted tiene que tener siempre presente que cuando usted va al trabajo, usted está en la presencia de Dios. Cuando usted va al supermercado, usted está en la presencia de Dios. Y no importa cuál tipo de trabajo tengas, tú tienes siempre que saber que el Señor nos ha dado un corazón nuevo, ha ensanchado nuestro corazón para que aunque estemos geográficamente en el plano terrenal de la tierra, podamos vivir elevado en la atmósfera de la santidad de Dios. Amén. La ley de Dios sería dada a nuestra mente y escrita en nuestro corazón. Este es el método que Dios iba a usar para lograr algo bien profundo: el conocimiento de Dios. Escuche, este es el procedimiento. Cuando Dios dice: daré mi ley, y en ese momento la voy a escribir. Aquel pueblo nunca pudo conocer a Dios. Él vio las obras, iban detrás de las obras de Dios, pero nunca se interesó por sus caminos. Por eso dice la palabra de Dios que al pueblo mostró sus obras, pero a Moisés mostró sus caminos. Amén. Entonces, el método que Dios emplea para lograr que nosotros le conozcamos de una manera bien profunda sería que en este nuevo pacto Él iba a dar la ley en nuestra mente y las iba a escribir en nuestro corazón.
Y dijo, y no enseñará, Jeremías, entonces habla ahora, y no enseñará ninguno a su hermano ni a su vecino diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Vamos a dejarlo hasta ese punto. Dice ahora, esto significa, cuando dice todos me conocerán, no significa que el Señor no iba a constituir maestros. Significa simplemente, y cuando entremos ya en la última etapa se van a dar cuenta, significa simplemente que tú ibas a saber lo que Dios realmente quiere de ti. Y cuando algo no estaba bien, el Espíritu Santo, vamos a entrar luego en eso, ¿no? Te iba a dar la alarma que había algo que no has hecho o algo que tenías que hacer o que algo no hiciste bien. Amén. Entonces no enseñará a ninguno, todos vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros. Hello, amén. Amén, amén, amén. La mayor causa de la apostasía y de la destrucción del pueblo de Dios es la falta de conocimiento de Dios. Dios mismo habló un día por boca del profeta Oseas, así que dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora, este conocimiento, vamos a entrar en algo muy hermoso, póngame atención. El propósito de Dios de poner la ley en la mente, escribir en el corazón, les digo que era para lograr un propósito bien profundo, que le conozcamos. El pueblo que no conoce a Dios va a perecer. Él mismo lo dijo, pues lo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora, ¿de qué clase de conocimiento está hablando Dios? Esta palabra aquí, cuando habla el profeta Oseas, hablando Dios por boca de su profeta, y dice, porque le faltó conocimiento, escúcheme. Esa palabra conocimiento ahí es la misma palabra que se emplea cuando Adán, en el capítulo 4, creo que es cuando dice, y conoció Adán a su mujer y concibió. Es la misma palabra, conocer, que se emplea cuando habla de José, el esposo de María, madre de Jesús, cuando dice que él no la conoció hasta que nació el niño. Esa misma palabra, cuando dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, esa palabra conocimiento es la misma palabra que se emplea. O sea que Dios no está hablando de un conocimiento sobre Él como algo aprendido, como un credo. La Biblia dice que Él es bueno, que Él es lleno de gracia, que Él es fiel. El conocimiento que Dios quiere de ti y que Dios quiere de mí es un conocimiento de intimidad espiritual. ¿Entiendes? Es un conocimiento nacido de una relación con Dios, no nacido de una información que te ha sido dada. El que ha nacido de nuevo, estamos habilitados a conocer a Dios. Un conocimiento nacido de una relación de intimidad. La comunión íntima con Jehová es con los que le aman y a ellos hará conocer su pacto. Les voy a leer aquí unas citas bíblicas. Póngale atención. Y esos oídos, hermanos queridos, espirituales. Amén. La relación de intimidad entre un hombre y una mujer. ¿Es santo? Sí, es santo porque Dios lo instituyó. Pero la relación de intimidad con Jesús es similar, pero es espiritual. Amén. Cuando el hombre y la mujer tienen una intimidad, una relación de intimidad, y aquí en ese momento se hacen una carne. Dice, y serán una sola carne, ya no serán dos, serán uno. Porque al unirse se hicieron uno. Con Jesús sucede lo mismo. Se los voy a leer. Escuchen. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios le dice, esta está en primera de Corintios 6, como del 15 al 20, dice, ¿no sabéis
que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Como hemos sido bautizados en Jesús, ya nuestros cuerpos pasan a ser miembros de Jesús. Nuestros miembros que quizás en otros tiempos fueron para pecar, ahora deben de ser miembros de justicia que traigan gloria a su nombre. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Usted entiende, ¿verdad? Cuando digo el que se une a una ramera, cuando se hace un cuerpo con ella, ¿usted lo entiende? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¡Hey! Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestros cuerpos no nos pertenecen, nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que no solamente tener un mero conocimiento, es tener un conocimiento de Dios, de producto, ¿no? De una relación de intimidad con Dios. Amén. Es una profundidad. Nada trae más gozo. Esto sí le digo, nada trae, escúchelo bien, nada trae más gozo y contentamiento al corazón de un hombre que el conocimiento de su Dios. Nada. Nada. Digo nada. La Biblia dice que en Él es la satisfacción de nuestras almas. Él nos da descanso. Él puede satisfacer todas tus áreas emocionales y todas tus necesidades si te unes a Él y te haces un espíritu con Él. El mejor objetivo que nosotros podemos tener, el mejor objetivo y disposición que usted pueda tener es desear y determinarse conocer al Dios que usted le sirve. Amén. Agarre ese objetivo para usted, pero mire, de una manera que cautive tu emoción, que cautive tu lealtad. Si a alguien debemos serle leales y fieles, es al Señor que nos salvó y que nos creó. Amén. ¿Y por qué dice Dios que íbamos a poder conocerle? ¿Por qué dice Él que íbamos a poder conocerle? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Póngase de pie.